Buen Buen día a día. toda la audiencia, gracias por el espacio. No, por favor, ingeniero, le agradecemos mucho por darnos estos minutos en la mañana. A ver, dentro de los temas importantes para el sector en este último tiempo, obviamente que el llamado de atención estaba sobre la situación por la chicharrita de maíz. ¿Cómo está ese tema al día de hoy, ingeniero? Bueno, mire, al día de hoy la presión del insecto, las poblaciones han bajado. Justamente ayer he estado recorriendo, revisando lotes de trigo y los rastrojos de maíz que ya hemos cosechado, y bueno, ha bajado la presión, ha bajado la población de chicharrita, pero todavía se encuentra, se ve. Está lenta, está en un estado invernante, digamos, pero bueno, está en los lotes. Es fundamental que no tenga comida, digamos. Chicharrita vive y se reproduce en el maíz verde, obviamente. Así que mientras no tengamos maíz, la población estimamos que va a seguir bajando. Bien, bien. ¿Hay allí un efecto por la situación de las bajas temperaturas o a qué se debe la baja también de esta población? Exactamente, la baja temperatura han ayudado a que, bueno, muchas mueran, y las heladas, digamos, no permiten que, si quieren hacer un maíz voluntario o maíz guacho, que es de algún granito que ha quedado por pérdida de cosecha, que queda en el suelo, Sí. bueno, muere también inmediatamente con la helada. El maíz es un cultivo de verano, no tolera la temperatura cercana a cero. Teniendo ya quizás al día de hoy un diagnóstico un poco más amplio de la pérdida, digo, ¿en qué porcentaje se ha perdido la producción por este tema? Y nosotros lo decíamos antes de la cosecha, y prácticamente nosotros como Apronor o Salvemos al Maíz, lo decíamos, que las pérdidas rondaban el 50%, y es así, en mi caso personal, 50% de pérdidas. Hay zonas de Tucumán como la zona sur, La Cocha, Tacorralo, bueno, en todas esas zonas las pérdidas van del 80 al 100%, hay muchos lotes que no se han llegado a cosechar, y otras zonas donde hay un poco menos de pérdida, más hacia el norte de Tucumán, un poco menos, pero si usted hace un global, más o menos un 50% de pérdida en la provincia de Tucumán. Ingeniero, a ver, usted me dirá si esto es factible o no, porque obviamente cada cultivo tiene sus particularidades, ¿no? Pero dentro de esta situación de pérdidas y el contexto que han vivido aquellos productores de maíz durante este tiempo, justamente por este tema, hay algunos que hayan tomado la decisión de quizás decir, bueno, migro hacia lo que es otro sector o otra producción o otro cultivo acá en la provincia. Sí, ya se escucha a muchos productores hablar de no sembrar maíz esta campaña que viene. Tienen miedo de que se repita y no sembrar. En este momento nosotros, la dirigencia tucumana, digamos, Salvemos al Maíz, básicamente, que es la Sociedad Rural, Apronor, Grupos CREA, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, estamos le llamemos una pequeña batalla con algunos semilleros, puntualmente Bayer, porque varios semilleros se han retirado de la producción de semillas ya en la provincia de Tucumán y en el norte de Catamarca. Nosotros le pedimos que modifiquen la fecha de siembra, que no hagan siembras tempranas. Ellos empiezan a sembrar con riego maíz para producción de semilla ahora en agosto. Lo cual, ¿qué pasa? Como le decía antes, Albulus maíz, la chicharrita, solo vive en maíz. Entonces, mientras no tengamos maíz temprano, las poblaciones van a ir bajando, y capaz que llegamos a cero, ¿no es cierto? Sí. Pero si tenemos maíz temprano, bueno, ya tiene la comida y el hábitat donde se alimenta y se reproduce. Entonces, a pesar de que usted haga aplicaciones químicas, los semilleros tienen protocolos de varias aplicaciones,
La chicharrita, el control químico es lo menos efectivo para controlar Gálbulos maíz. Hay que mantener la clave de esta plaga, de este complejo, porque es un vector que es la chicharrita, que lleva adentro el espiroplasma, el citoplasma y dos virosis. La clave es mantener bajas las poblaciones. Si no logramos, por eso nosotros tenemos esta discusión con los semilleros. Entonces, la clave es mantenerla baja, no tener maíz temprano, hacer un vacío sanitario, y nosotros los productores controlar ese maíz voluntario, ese maíz que nace solo en los lotes. Esa es la clave para el manejo de esta enfermedad. Es algo nuevo, no es nuevo. Hace muchos años Gálbulo ha estado prácticamente siempre, ha habido presencia, pero en un ataque así como el que hemos tenido acá, primera vez. ¿Y eso a qué se debió? ¿Tienen un poco las circunstancias de por qué se dio en este contexto y también en esos volúmenes? En los últimos 15 años el maíz se siembra masivamente desde el Ecuador prácticamente hasta la Patagonia, y desde la cordillera hasta el Océano Atlántico, y prácticamente todo el año. En las zonas más tropicales se hacen 2 siembras, por ejemplo en Brasil, en Safrinha y en Zafra, 2 siembras en un año calendario. En nosotros acá en el norte, la producción de maíz hortícola para choclo también se siembra temprano, el maíz para semilla, y después nosotros los productores que hacemos maíz para grano en el mes de diciembre y enero. Entonces Gálbulos de repente se ha encontrado en los últimos 15 años con una gran superficie de maíz y durante todo el año. Claro. Y bueno, evidentemente esto ha favorecido la multiplicación del vector, y el vector obviamente ha transmitido la enfermedad y bueno, y hemos llegado a lo que estamos viviendo hoy en día. Ingeniero, lo último, porque a ver, si bien se estuvo trabajando desde el sector de los productores, de la sociedad rural y demás en este tema, también hubo comunicaciones con obviamente los distintos gobiernos de las provincias y el gobierno nacional. ¿Hay algún tipo de medida o de ayuda que se pueda dar para el sector de los productores sobre este tema? ¿Se pudo charlar sobre eso? Bueno, nosotros hemos tenido 2 foros técnicos en el NOA, o sea, donde ha sido invitado Salvemos al Maíz, todas estas instituciones que le nombraba, con los funcionarios de las 5 provincias del NOA de área de producción, secretario de producción y ministro de producción, aparte INTA, Estación Experimental Obispo Colombre, Instituto Lillo, la Universidad Nacional de Tucumán, Universidad de Salta, el CONICET, y bueno, en estos foros han llegado se han puesto de acuerdo las provincias en recomendar lo que recomienda Salvemos al Maíz, que es esto que le digo, el vacío sanitario, el control del maíz peruacho, todo. Y ahí nosotros hemos realizado pedidos que se le saquen aranceles a los productos químicos, más o menos tiene un 38% de arancel, entre un 38 y un 40%, los agroquímicos, los fitosanitarios que se usan para el manejo de esta enfermedad y para la producción de maíz. Hemos pedido que se le saque de los derechos de exportación, las famosas retenciones al maíz, claro, ya que vamos probablemente a un esquema de mucha menor producción, de mucho menor rinde. Ya con el rinde que teníamos antes era inviable prácticamente en algunos lugares producir maíz. Si usted tiene, no hablemos un 50, un 20, un 30% de baja de producción, lo deja fuera del esquema. Por eso es que muchos productores ya hablan de migrar hacia otras producciones, de hacer otros cultivos. Claro. Entonces, y bueno, como todas las cosas, los gobiernos han acordado, pero no vemos que ni siquiera hagan una publicidad de lo que significan las recomendaciones que nosotros hemos trabajado varios meses para investigando
y hablando con gente que ha trabajado desde los años 70, como el doctor Birla del Instituto Lillo, entonces no vemos que el gobierno ni siquiera recomiende lo que nosotros decimos, que eso es lo que se ha acordado. Bien. Es una medida muy corta, por ahí lamentablemente algunas empresas por las buenas no entienden, van a hacer lo que les convenga y no miran que si siembran maíz temprano y hay una explosión otra vez de la población de Dálvulu, en el corto plazo se van a quedar sin clientes, o sea, no van a tener a quién venderle la semilla del maíz. Claro. El productor va a hacer otra cosa. Así que lo cual es gravísimo, porque el maíz es el engranaje principal del sistema productivo. A la vuelta del maíz en el NOA se hace soja, se hacen porotos. Si se nos cae el maíz en esta campaña, en el corto plazo vamos a tener caída de producción en los otros cultivos. Bien, bien, ingeniero, bueno, vamos a seguir de cerca este tema importante obviamente para todo el sector productivo como lo es el maíz, y le agradecemos mucho por esta información y este tiempo para el B12, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por interesarse, la verdad que es un tema muy importante. En la provincia de Tucumán se siembran más o menos 95.000 hectáreas de maíz. Santiago del Estero siembra 1 millón de hectáreas de maíz. Es un cultivo muy, como le digo, engranaje fundamental en las producciones que tenemos acá en el NOA. Bien, ingeniero, muchísimas gracias, un abrazo grande. Un abrazo, que ande muy bien. El ingeniero Gonzalo Blasco, titular de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte, APRONOR, hablando sobre la situación de la chicharrita de maíz. La población ha disminuido por las bajas temperaturas y también porque ya no se encuentran o están tratando de evitar que esta plaga se encuentre con aquellos granos que florecen, porque han quedado de lo que han sido las distintas siembras que ya se han cultivado y demás, para poder tener un momento cero, que no tengan esta plaga en ningún campo, al menos de lo que es el sector del norte, y por eso se le pide a ciertas empresas que no haya una siembra de lo que son estos granos de manera anticipada, que en muchos casos se da, para obviamente poder controlar la plaga y de ahí en más empezar a trabajar en eso. Pero bueno, ya las pérdidas han sido muy grandes, por lo menos un 50% de la producción, y además ya hay muchos productores que están pensando en pasarse a otros cultivos.